Hola, bienvenidos de vuelta. Hoy es viernes, ya vamos a concluir la semana y cómo van a cerrar las velas tanto para la bolsa como para Bitcoin. Bitcoin se estaba levantando, las últimas velas han sido alcistas, pero la tendencia bajista no ha cambiado. Y esto es algo que hay que recordar cada vez que tenemos noticias positivas. Últimamente, las últimas noticias son positivas para Ethereum. ¿Esto significa entonces que ya es el mercado alcista? Claramente no. Justo en estas etapas, cualquier noticia positiva que salga levanta el precio, pero a las resistencias. Sí estamos viendo que hay una resistencia en este momento, vienen siendo los soportes anteriores, y considero que podríamos llegar, de hecho, a los 28,000. Esa es la zona que desde hace días vengo mencionando, que es ahí donde se pueden tomar decisiones. Ahorita estamos justo en la mitad del camino. De la misma manera, puntos más bajos, continuando la tendencia bajista, que claramente tenemos una tendencia bajista porque es parte natural del ciclo que vive Bitcoin. El año antes del Bitcoin halving vemos una tendencia bajista si el inicio del año es alcista. Se crea un tope local, como la vez anterior fueron los 13,000. Y tuvimos una tendencia bajista hacia un cisne negro que fue la pandemia. Esta vez no considero que vayamos a tener un cisne negro igual. No vamos a tener otra pandemia igual. Sería muy mala suerte. Lo que sí es muy probable es continuar después de un tope local, lateralizar. Tendencia bajista, no a nuevos fondos necesariamente, pero sí a buscar una etapa de miedo, de pánico que se suele generar en esta etapa del año, los últimos meses en el año antes del Bitcoin halving. Por lo que cualquier noticia positiva actualmente, sea la de Ethereum, ETFs de Ethereum, todo lo que se pueda mencionar, simplemente nos llevaría a las siguientes resistencias, generando FOMO, generando otra vez positivismo, pero no en una tendencia alcista, lo que significa que son usualmente puntos de resistencia en donde se suele vender cualquier activo si está en una tendencia bajista. También si vemos las velas semanales, es muy probable volver a testear por debajo la línea promedio de 200 periodos. Ya lo hicimos una vez. Aquí estuvimos vendiendo, lo estuve mencionando acá en el canal. Fueron puntos en donde preferí salir de Bitcoin. Y si buscamos otra vez la línea de tendencia por abajo y generamos un wick como estos, ese wick podría generarse hasta los 28,500, que viene siendo este extremo anterior. Ahí podríamos llegar, sería una doble resistencia para Bitcoin. Sería etapas en donde las noticias salen, hacen a las personas creer que esto es mercado alcista, que va a generarse un breakout acá, pero la probabilidad mayor es resistencia, lastimosamente. Aunque me guste Bitcoin, aunque todavía tengo porcentajes en Bitcoin, hay que entender la tendencia a corto y mediano plazo y es bajista, por lo que considero todavía que si no se genera ese fondo en los siguientes días, que ya se está acabando septiembre y septiembre fue un mes bajista, de hecho inició a finales de agosto, si vamos a ver la historia, octubre se suele llamar October, o sea, de que sube. Porque sí, la vez pasada también, y no solo en la bolsa, sino también en cripto, tuvimos esta subida en octubre. Eso no significa que porque octubre sea alcista, es inmediatamente mercado alcista. De hecho, fue unas cuantas velas semanales alcistas para después ser vendido otra vez en noviembre. Porque son los últimos meses, básicamente se borran las ganancias del inicio del año, como en esta vez también fueron borradas, y como en el ciclo anterior también, después de tener crecimientos, fueron borrados en la otra parte del año. Eso sí, esta vez fue el mercado alcista, inició muchísimo más temprano, pero nuevamente no tuvimos un crecimiento tan grande como los tuvimos en los últimos dos ciclos. Entonces, este ciclo se ha parecido muchísimo más al anterior del 2019, por lo que lateralizar es la mayor probabilidad. Y si octubre, que viene siendo un mes alcista, y esta vez nuevamente iniciamos a finales de agosto la tendencia bajista, aquí fue donde claramente empezamos a tener el breakout, buscamos soportes anteriores. No significa que solo porque llegamos a un soporte anterior no pueda ser roto, de hecho considero que va a ser roto eventualmente. Significa que si octubre tenemos pumps, por ser October, no significa que cambie la tendencia. De hecho, más bien, en mi opinión, serían puntos en donde yo personalmente tomaría decisiones en corto o de venta para Bitcoin, para continuar la tendencia bajista y comprar en puntos más adelante. Todas estas noticias nuevamente han afectado a corto plazo a Ethereum de manera alcista, pero tenemos resistencia cerca de los 1700 para Ethereum. De igual manera,
soportes importantes en los 1500. Y mientras está en el medio, es importante no dejarse llevar por velas cuando no estamos en soportes o resistencias aún para estar comprando y vendiendo, porque no son puntos de bajo riesgo, son puntos en donde el precio puede todavía visitar ambos lados. De hecho, en el caso de Ethereum estamos justo debajo de la línea promedio de 200 periodos. Como pueden ver, tuvimos un wick cerca de la resistencia de 1700, no llegamos, pero otra vez estamos aquí topando resistencia por abajo de la línea promedio de 200 periodos. Y no solo para Ethereum, para Bitcoin y muchas otras altcoins están haciendo exactamente eso. Estamos en la etapa en donde ahora lo que antes era un soporte, ahora es una resistencia. Algo muy interesante que está pasando en la bolsa es que si regresamos a buscar el soporte de esta línea de tendencia, se retrocedió, se generó un fake out levemente para ahora estar retomándolo. Algo que es importante mencionarlo, no porque sea un patrón que siempre se cumple, es el head and shoulders, hombro, cabeza, hombro. Y si vemos lo que ha hecho la bolsa últimamente, podríamos decir que aquí sí tenemos un hombro, cabeza, hombro, hombro, cabeza y hombro. Y usualmente lo que pasa con este estilo de patrón es que cuando se rompe lo que sería el cuello, o sea, tenemos hombro, cabeza, hombro, este es el cuello, usualmente se tiene una caída del mismo tipo de lo que fue la distancia de la cabeza, que vendría siendo toda esta distancia. Si ese es el caso, nos estaría trayendo hasta los soportes de 4.14. Algo que estamos mencionando en la sesión en vivo de hoy es que si uno analiza la historia, cuando estamos en esta etapa del año, un año antes de las elecciones, un año antes de que se tenga una recesión por lo que sería la inversión de los rendimientos del tesoro de 2 a 10 años, que siempre predice una recesión en los siguientes meses, también altas tasas de interés, la bolsa suele subir la pared de preocupaciones. O sea, hay razones para tener una caída, simplemente esas razones no están aquí todavía, como el hecho de que el desempleo aumente. Pero si vemos la historia, mientras se sube la pared de preocupaciones, existe la etapa de generar nuevos máximos, igual que fue en la etapa antes de la pandemia. Aquí estábamos subiendo tasas de interés, había preocupación de recesión por la curvatura de rendimientos que se tuvo antes de la pandemia y se generaron nuevos máximos. Entonces, eso es muy probable. La bolsa puede subir pared de preocupaciones incluso con estas altas tasas de interés, pero eventualmente se resuelve a la baja. Lo que no sabemos es cuándo. Por eso, aunque estamos en buenos puntos de compra porque hemos retrocedido bastante en la bolsa, hay que entender que a un mediano plazo es más probable que esto se resuelva a la baja, ya sea tengamos nuevos máximos en la bolsa o simplemente lateralicemos desde acá, porque lo hemos hecho también en el pasado. Antes de la crisis del 2008 no llegamos a nuevos máximos, superando la crisis del 2000, no llegamos a nuevos máximos, pero se resolvió a la baja también lo que era la curvatura de rendimientos. Por eso, cualquier compra que se esté realizando en estos momentos en acciones es entender que tienen que ser a corto plazo, idealmente manejados como trades. Todavía no estamos en la etapa de inversión a largo plazo. No lo es hasta que se resuelva la curvatura de rendimientos de 2 a 10 años. Compras acá, aunque podrían superar los máximos, muchas personas van a probablemente estar comprando una vez que se rompa el máximo y probablemente van a ser puntos tardíos porque ya estaríamos más cerca de la recesión, entonces del aumento del desempleo, de que se resuelva la curvatura de 2 a 10 años. Por eso entender que sí, trades, cuando estamos en soporte, son buenos trades, pero tienen que manejarse como trades. Y obviamente si se están buscando acciones individuales que van a ser como Nvidia, como Meta, que más bien están cerca de las resistencias o en algunos casos como Nvidia todavía en máximos históricos, lateralizando, pero en máximos, estamos en puntos sobrevaluados, que aunque el precio siga subiendo, no significa que no pueda tener esa caída y borrar rendimientos anteriores como los que ha dejado acá, incluso dejó este gap. Entonces era importante mencionar estos patrones, no que estos patrones se resuelvan siempre. Hay cosas positivas también, como el hecho de que el VIX llegó a la resistencia de 20. Estábamos mencionando en un video anterior que cuando VIX está acá, usualmente también la bolsa está en soportes. Si VIX está en resistencia, la bolsa está en soportes y estamos en los soportes. Puede hacer que la bolsa aquí se levante inmediatamente y continúe o lateralice, pero entendiendo que cada vez estamos más cerca de mayor riesgo por datos de desempleo. Ahora no tenemos noticias el día de hoy importantes. La noticia más importante considero va a ser la otra semana, ya iniciando octubre, y octubre va a ser el dato de desempleo. Se espera que sea un poco más bajo del anterior 3.8, un 3.7, pero sí sorprende al alza otra vez, teniendo un 3.8, 3.9.
ya estaría sonando alarmas recesionarias claramente. En el caso de Bitcoin llegando a los 28,000, que es el escenario que estoy esperando, puesto que estamos más cerca de ahí, también esperaría que altcoins suban temporalmente, no con la misma cantidad que estaría subiendo Bitcoin, nuevamente porque la dominancia de Bitcoin sigue siendo alcista. Si hacemos un zoom out, esto no ha cambiado, simplemente está preparándose para el siguiente leg, la siguiente pierna alcista en la dominancia de Bitcoin, lo que traería más abajo altcoins. O sea, que si Bitcoin sube, subiría más que altcoins, y si Bitcoin cae, caería menos que altcoins. Altcoins caerían más fuerte. En ese caso, una vez que estemos en las resistencias de lo que sigue siendo la tendencia bajista a corto plazo para Bitcoin, probablemente muchas altcoins estarían en resistencia. Entonces no sería de extrañarse que si Bitcoin llega a los 28, Ethereum probablemente estaría llegando a los 1700, que es la resistencia en este caso de Bitcoin. Todos tienen su resistencia específica y ahí es donde uno se prepara para saber qué es más probablemente una resistencia. Y cuando Bitcoin continúe la tendencia bajista y se encuentre en puntos más económicos, entonces también de la misma manera Ethereum estaría en soporte cerca de 1500 o 1300, porque estaría cayendo más fuerte que Bitcoin en ese caso. Entonces, cuando las noticias salen positivas, todo el mercado se levanta, también llegarán las negativas y es donde todo el mercado cae. Y es lo que la historia nos demuestra en esta etapa. Por eso no dejarse engañar. Mientras acción del precio nos demuestra tendencia bajista, no dejarse engañar solo por noticias alcistas cuando el precio nos dice lo contrario. Eso es lo que quería mencionar el día de hoy. Está terminando la promoción de Proplan Trading en las siguientes horas. El día de hoy les dejo ese enlace abajo por si quieren aprovechar el descuento. Obtienen acceso a toda la academia, curso paso a paso en trading, tanto para acciones, criptomonedas, futuros, commodities, distintos mercados. También sesiones en vivo, mis señales de compra y venta, que es lo que estoy haciendo yo con mi portafolio, y todo esto con acceso de por vida, comunidad privada y todo. Les dejo el enlace abajo. Aprovechen esa promoción antes de que termine. Les dejo eso en el enlace. Les dejo otro video que les pueda interesar aquí mismo en la pantalla. Déjenme un like, comentarios abajo siempre bienvenidos y nos veremos en el siguiente. Chao.